Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. El día de hoy vamos a explorar las raíces socioculturales de la Navidad. La doctrina cristiana de la encarnación es resumida por C.S. Lewis de la siguiente manera: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Según las creencias consignadas en los evangelios, Jesús era visto por sus seguidores como profeta, maestro, Mesías y Dios. La vida de Jesús fue consignada a la manera de Midrash Hagádicos, es decir, escritos que veían a través de la lupa de la fe cómo se llevaban a cabo al cumplimiento las antiguas profecías veterotestamentarias. Los discípulos de Jesús anunciaron con fervor que el Cristos o ungido había caminado entre los hombres. El Logos hecho historia era concebido como la consumación de los tiempos. Durante centurias, las personas se dedicaron a reflexionar en torno a esta dimensión misteriosa o luminosa en términos de Rudolf Otto. Según Durkheim, el hecho religioso precisa de ritualización, de teatralización. La sociedad se celebra a sí misma. La puesta en escena del hecho religioso lleva a la consagración de festividades y costumbres. Dice Mircea Eliade que la relación del hombre con lo sagrado es la vinculación con una potencia primigenia, y las tradiciones, en este orden de ideas, son una memoria colectiva que retrotrae hasta esa ligazón indeleble con un pasado mítico, en donde los cielos y la tierra convergían en inquebrantable unidad. No tenemos ni la más remota idea de cuándo nació Jesús de Nazaret. Los judíos de la Palestina del siglo I de la era común no celebraban los cumpleaños de las personas. No obstante, los fieles cristianos, imbuidos dentro de un mundo pluriforme, querían sentir cercanía plena con esta realidad sagrada y empezaron a leer su propia vida religiosa en clave de relación con las culturas a las cuales pertenecían. Toda cultura establece calendarios basados en el sol, la luna o las cosechas, y tales divisiones estacionales a lo largo del año eran asimiladas como eventos cósmicos en donde tenía lugar la vida de las divinidades. El cristianismo no se iba a quedar atrás. Podríamos hallar los orígenes de la Navidad en celebraciones agrícolas de una raigambre paleolítica llevadas a cabo en el norte del actual continente europeo. La humanidad remota consideraba que habitaba en el mismo plano de realidad que las diversas deidades que vivificaban cada recoveco y cada rincón del mundo visible. Todas estas deidades, según esta inmemorial cosmovisión, eran vistas como el fruto de una gran diosa madre, que desde su útero primigenio hacía brotar la vida animal, vegetal y humana. El invierno, en este orden de ideas, significaba la inminente muerte y el languidecimiento del fresco verdor de la vida. Tras el solsticio invernal se abría la esperanza, pues los días cortos y las noches largas llegaban a su fin para darle paso a horas de luz cada vez más extensas y a la promesa de la resurrección de la vida. Los pueblos antiguos consideraban que la gran diosa madre paría al dios solar y danzaban en torno al fuego ceremonial. El nombre de esta celebración arcaica era conocido como Yule. Dice Beckenbach: Frey y Baldur o Balder eran dioses del sol. Frey trajo la luz del sol y por lo tanto también era el dios de la cosecha, la fecundidad, el matrimonio y la familia. Sus animales sagrados eran el jabalí de cerdas doradas, que representaba el sol, y el ciervo, que podría representar el venado de Yggdrasil. Su flor era el romero, que todavía llevan las novias. Durante el solsticio de invierno, Frey renacía y Yule fue el festival de 12 noches para celebrarle. La palabra Yule probablemente deriva de la palabra orbe de fuego, también conocido como sol. Esta palabra en su vocablo germánico original era Joel. Para simbolizar el sol se cubría una rueda con paja
Se prendía fuego y se hacía rodar montaña abajo cuando los días eran más cortos y montaña arriba cuando los días eran más largos. Se encendían fuegos en honor de Frey en todas partes durante la temporada navideña. Según la Germania de Tácito, los grupos humanos germánicos dividían su año de manera tripartita: invierno, primavera y verano. Los pueblos germánicos precristianos finalizaban el año agrícola con la recolección de las últimas cosechas en el mes de noviembre y añoraban que el próximo año iban a ser bendecidos por los dioses y las diosas con sobreabundancia productiva. Durante las épocas oscuras, frías y tenebrosas del año, aprovechaban el tiempo para recordar a sus ancestros y reunirse alrededor de la memoria y de las enseñanzas de los difuntos. En la antigua Mesopotamia también había diversos ritos para celebrar el paso de una estación gélida, funesta y llena de muerte y zozobra a una nueva época del calendario agrícola. Los granos y cereales que habían sido sembrados con ferviente esperanza en otoño, durante el equinoccio primaveral, aparecían triunfantes, se erigían sobre la muerte. La creación del mundo, relatada en el Enuma Elish, se rebobinaba y volvía a empezar. Durante 12 días, el rey, los sacerdotes y el pueblo humilde recreaban la inmensa guerra cósmica en donde Marduk, el dios tutelar de los babilonios, vencía a la serpiente Tiamat. En estas festividades de Año Nuevo, localizadas en la primavera, la esperanza bullía, la vida se renovaría y los campos verían un nuevo amanecer llenos de reverdecimiento. Hace 4000 años, los pobladores que construyeron su habitáculo en los fértiles deltas de los ríos Tigris y Éufrates celebraban el tránsito de la temporada invernal a un nuevo año agrícola, y para ello hacían remembranza del antiguo mito de Marduk, deidad tutelar sumerio-babilónica que resguardaba las ciudades y que cada año debía vencer a las fuerzas del caos. Era deber de los fieles ayudar a su dios protector. Cada persona estaba llamada a purificarse para solidarizarse con la deidad en esta tenaz batalla cósmica. Por su parte, el rey babilónico debía humillarse ante Marduk y su cohorte celestial. El jefe del templo, en representación del portentoso dios, le devolvía al rey su esperanza y lo instaba a batallar con fiereza y fidelidad por otro año más. Ahora bien, así como todo rito religioso es una dramatización de los mitos de un pueblo, los sacerdotes de Marduk debían recitar el canto épico de la creación y el rey debía simular su muerte, pues así podría acompañar a la poderosa deidad en el mundo subterráneo, en el mundo de los muertos. Codo a codo, Marduk y el rey tendrían que librar una magnánima batalla. En lugar del rey ausente, aparentemente muerto, se emplazaba un impostor, un títere, que sería asesinado tras el retorno triunfante del verdadero rey, un regente absolutamente victorioso. El pueblo llano se unía a su regente en esta épica batalla. Las calles se llenaban de carrozas y las aguas del Éufrates rebosaban de regatas. Así, las gentes sencillas se unían a su monarca en la tórrida batalla contra las fuerzas del mal. Muchos autores cristianos, como Orígenes de Alejandría, que escribió su obra hacia el siglo III de nuestra era, verían con malos ojos el hecho de intentar celebrar el nacimiento de Jesucristo en una época particular del año. Esto se debía a la sospecha que se tenía frente a los ritos paganos. No obstante, el rápido ritmo de las conversiones al cristianismo que se dio en el seno de varias comunidades pretérитamente paganas
llevó a una simbiosis cultural. ¿De dónde viene la tradición de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Beda el Venerable, historiador cristiano del siglo VII, nos dice en su obra De Temporum Ratione: los pueblos anglosajones iniciaron el año el 25 de diciembre, día en que ahora celebramos el nacimiento del Señor, y entonces llamaron a la misma noche, que ahora es sacrosanta para nosotros, con el nombre vernáculo de Mondranek, es decir, Noche de las Madres, en razón, sospechamos, de las ceremonias que llevaron a cabo en ella, velando en toda su longitud. Dice Coniver: por una razón similar, los alemanes todavía llaman a la Navidad la Weihnacht. La antigua palabra escandinava Jule significaba la fiesta del solsticio o vuelta del sol, porque el 25 de diciembre ha pasado el día más corto y poco a poco los días comienzan a crecer de nuevo. Entre los pueblos sobre los cuales había sobrevenido la influencia romana, la celebración del nacimiento de Jesús empezó a coincidir a partir del siglo IV con la antigua festividad pagana de la Saturnalia. Antes de la Saturnalia había una festividad llamada la Brumalia, que se elongaba desde el 24 de noviembre hasta el 17 de diciembre. De ahí seguía la Saturnalia, que tenía lugar del 17 de diciembre al 23 de este mismo mes, y tal y como señala Ovidio, se daba paso del viejo sol que ya estaba languideciendo al nuevo y fortificado sol del año siguiente. Dice Navarro: probablemente en sus orígenes las Saturnales fueron la fiesta de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo libre para descansar de las tareas diarias. La ceremonia religiosa se llevaba a cabo en un solo día, el 17 de diciembre, con ofrendas de animales y frutos de la tierra, y se realizaba un banquete público llamado el Epulum. Después la gente salía a las calles clamando Io Saturnalia, Bona Saturnalia, lo cual marcaba el inicio de la festividad. Frente a esto complementa Lejavitzer: las Saturnales surgen en memoria del mítico reinado de Saturno en el Lacio, y sobre todo como recuerdo de aquella época dorada cuando los campos lucían llenos de mieses, vides y olivos sin que las tierras fuesen aradas. Las ramas de los árboles se caían de tantos frutos y corrían arroyos de vino por doquier. De hecho, Virgilio, para alabar la feracidad de los suelos itálicos, los llama Saturniatelus, tierra de Saturno. Durante los días de la Saturnalia, los romanos comían grandes banquetes, visitaban a sus amigos, se deseaban buena suerte y buena fortuna, y se daban regalos llamados estrenae, que se creían ayudaban a fraguar un buen destino. Estos regalos, consideraban los antiguos romanos, venían desde el rey Tasio de los Sabinos, quien accedía a ramas de un árbol que le daban buena suerte. Durante esta época los domicilios romanos eran adornados con hojas de laurel, con ramas de abetos y con velas. El verdor de la vegetación y las cándidas lamparillas espantarían a los espíritus de la oscuridad y la muerte, y serían la reminiscencia perfecta de los tiempos primaverales que advendrían prontamente. Esto no es extraño, pues tal y como señala el agrónomo romano del siglo I antes de la era común, Marco Terencio Varrón, en invierno, con la quietud de la estación, se deberían recluir las personas, pues es imposible realizar las labores agrícolas habituales. De las horribles tinieblas del invierno renacería la lumbre de una nueva época. A lo largo de estos días, amos y esclavos cambiarían de lugar, y en otras casas quizá solo compartirían codo a codo en suntuosos banquetes.
De la Saturnalia devenía la Sigilaria, llamada de esta manera porque se acostumbraba a que los padres regalaban muñecos a los niños. Otra cosmovisión fuertemente influyente a la par de la romana y que también nutrió mucho los imaginarios colectivos del mundo cristiano en el Mediterráneo era la de los persas. Entre las filas de los diversos mandos políticos y militares del Imperio Romano se venía colando el culto mistérico a Mitra, la deidad solar. Mitra tenía que vencer a su adversario llamado Sol, ese era su nombre propio, el astro solar, para darle paso a la nueva vida, a un orden racionalmente superior. La nueva vida en la tierra está creciendo muy lentamente debido a la sequía, debido a la muerte. Se le pide a Mitra como mediador entre el cielo y la tierra que resuelva este problema. Sin embargo, esto significa un conflicto con el Sol, que ha estado quemando la tierra. La batalla entre Sol, el astro solar, y Mitra da como resultado que Mitra venza al Sol planetario y se convierta en el Sol invencible, en el Sol invicto. Sol se arrodilla frente a Sol Invictus, mientras Mitra sostiene la constelación del oso, Ursa Minor, en una mano. Esto enfatiza su poder como dios estelar, uno que mueve el polo cósmico y también causa la precesión de los equinoccios. Muchos cristianos de origen persa, que durante mucho tiempo habían recibido la influencia de las enseñanzas maniqueas y también las de los seguidores de Zoroastro, inmediatamente asociaron al sol con la figura de Jesucristo, y por ende no hubo dificultad en traslapar la imagen del Mesías con la del astro. En el Próximo Oriente pervivían algunos cultos solares. Flavio Josefo relata que a pesar de que los esenios del Mar Muerto eran judíos y debido a esto verían con aversión todo lo que no fuese monoteísmo radical, practicaban oraciones matutinas en dirección al sol. Realmente es una incertidumbre reconocer cuándo fue el día concreto del verdadero nacimiento de Jesús. Sexto Julio Africano, que vivió entre el año 160 y 240, un antiguo cronista y apologista cristiano, señaló que según sus cálculos, Dios residió en el vientre de María, su madre, desde el 25 de marzo, dando paso así a los 9 meses hasta su alumbramiento en diciembre. En el año 354, el Papa Liberio impuso la celebración del nacimiento de Jesús en diciembre con miras políticas hacia la conversión de los romanos. En Constantinopla, la primera fiesta del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, se celebró en el año 379. En Nisa de Capadocia en el año 382 y en Antioquía en el año 388. Se necesitaron alrededor de siglo y medio para ganarle la autoridad legal entre los germánicos orientales. Según el comentario al libro de las leyes de Alarico, que se originó con él en el año 506, el cumpleaños de Cristo se convirtió en un día en el que no se permitió la celebración de los tribunales de la justicia. En Roma Oriental ganó la misma posición no mucho después. El Codex Justinianus del año 543 lo ordenó como dies nefastus, dedicado a la penitencia y al ayuno. Por otro lado, la Iglesia trató de convertirlo en un verdadero día de gozo mundano, excluyendo el ayuno ya para el año 561. Mientras Roma se convirtió en la sede principal y centro de la cristiandad, su expansión a través de áreas de influencia celta y germana la llevó a convertir los antiguos cultos agrícolas de estas regiones
en verdaderas celebraciones cristianas. El Papa San Gregorio Magno, quien vivió entre el año 540 y el año 604, instó a los predicadores y misioneros a transformar de una manera sincrética a los otrora templos y ritos paganos en festividades cristianas. El árbol de la Navidad es la resignificación de los antiguos árboles sagrados del mundo germánico y entró a simbolizar la cruz de Cristo con sus frutos salvíficos, ese árbol de la vida al cual había sido vetado Adán para acceder. Autores como Coniver dicen que los antiguos cristianos celebraban con suma solemnidad la fiesta de la Epifanía, en donde se conmemoraba que Jesús había sido bautizado, y esta conmemoración venía a la par de su alumbramiento o nacimiento terrenal. En cuanto al significado original de esta fiesta, no puede haber duda. Nicetas dice que su principio y causa es el bautismo de Cristo. Gregorio el Taumaturgo, escribiendo en el siglo III, lo llama el Día de la Santa Teofanía. Hipólito, a principios del mismo siglo, llama a la fiesta con el mismo título, y en su homilía se refiere igualmente al bautismo solamente. Esta festividad de la Epifanía era concebida entre las diversas facciones de la Iglesia antigua como el nacimiento espiritual de Cristo. Gregorio Nacianceno insiste en llamarle festividad de las luces. Este alumbramiento espiritual era una buena época para ejecutar los bautismos de los neófitos. Tenemos un antiguo registro de esta fiesta de las luces o del nacimiento espiritual de Cristo gracias a Clemente de Alejandría, que nos cuenta que la secta de Basílides hacía una vigilia en la noche anterior, se leía la escritura y se bautizaba a los recién llegados. Según Clemente, esta solemnidad era guardada el 6 de enero. Con el afán de defender la ortodoxia, la fiesta de la Epifanía adquirió un cariz bastante singular. Se convirtió en la conmemoración de la revelación del Mesías esperado a los magos de Oriente. La promesa de Israel de antaño, encarnada en el vástago davídico, ahora tendría apertura al mundo de los gentiles. En muchas iglesias orientales se celebraba el bautismo de Jesús a la par de su nacimiento por la carne, y la fecha seleccionada para ello era el 6 de enero. Juan Crisóstomo y Nicetas hablan del 25 de diciembre como un día en donde se celebraba el nacimiento de acuerdo con la carne, pero en el bautismo se conmemoraba el nacimiento de acuerdo al Espíritu. Para los padres de Oriente, el Verbo pasó a través de 3 nacimientos: el carnal de su madre virginal, el espiritual en el bautismo y en la resurrección, en donde se experimentó de manera transparente el retorno al Padre. Los padres latinos tenían una visión no muy distante. En homilías atribuidas a San Ambrosio de Milán en el siglo IV y a Máximo de Turín en el siglo V, se dice que la Epifanía era, de todos modos, el cumpleaños del Señor Jesús, ya sea porque nació de la Virgen en ese día o porque renació en el bautismo. Nació a los hombres en ese día, declaran estas homilías, y 30 años después, en el mismo día, renació a los sacramentos. Por ambos motivos, dice el escritor Máximo de Turín, la fiesta es su fiesta natal, es su natividad tanto de carne como de espíritu. Como 30 años antes había sido engendrado por medio de la Virgen, asimismo, en el mismo día, ahora fue regenerado a través del misterio, incluso fue santificado. Continúa Máximo, como entonces nació según su humanidad, así ahora es engendrado según un misterio. Las homilías enfatizan en que Cristo no precisaba del bautismo para santificarse, sino para santificar al mundo y solidarizarse con el género humano a través de ritos, gestos y signos materiales.
El Evangelio de Marcos empieza con el bautismo de Jesús y muestra que tras de esta intención literaria había una antigua tradición, pues en Hechos 10:37 Pedro se encarga de hacer un recuento de los hechos de Jesús y para él el punto de inflexión grande fue el bautismo. Lucas también en su Evangelio tiene el cuidado de decirnos cómo después de su bautizo Jesús estaba lleno del Espíritu y volviendo del Jordán fue llevado por el Espíritu al desierto durante 40 días. Se nos relata cómo después de la tentación volvió en el poder del Espíritu a Galilea y cómo luego volvió a Nazaret, donde se había criado, y abriendo el libro de Isaías, leyó en voz alta en la sinagoga local esos maravillosos versos que ese día, por primera vez, se cumplieron. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos. Sería indicado admitir que las iglesias primitivas celebrasen el nacimiento de Jesús a la par que su bautismo, todo el mismo día, debido a que la tradición que nutrió el Evangelio de Juan dictaminaba que aquellos que participasen mediante la regeneración bautismal de la gracia salvífica serían conocidos como hijos de Dios, nacidos de nuevo, regenerados espiritualmente desde lo alto, no de acuerdo con la carne, sino según el Espíritu, que descansaba en plenitud en Cristo y que sería traspasado al género humano a través de la renovación propiciada por el sacramento de iniciación. Vemos pues que Jesucristo comunica a todos los fieles la misma filiación divina, el mismo nacimiento espiritual que le ha sido concedido. Jesús contrapone las estructuras del pecado bien arraigadas en el mundo a la opción del reino. Solo podrán ver el reino aquellos que dispongan de la filiación divina, que les acredita como tabernáculo idóneo en donde habita el verdadero Espíritu de Dios. En Romanos 8:9, Pablo insiste en que aquel que ha sido seleccionado por Dios para renacer del Espíritu sería modelado a imagen y semejanza del Hijo Divino. El nuevo nacimiento transporta al ser del hombre desde la iniquidad y el marasmo inmovilista del pecado hacia una dimensión más elevada. La identidad se ve trastocada hasta adquirir una esencia nueva. Los fieles, como dice la primera epístola de Pedro en 1:23, han sido engendrados de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece en ellos. En otras palabras, es la razón eterna que entrando en este momento crucial de arrepentimiento y fe, no tanto desplaza el alma natural, sino que la toca y la eleva para percibir cosas más finas, es decir, la eleva a un plano de realidad superior. Habría que dimensionar que en el mundo del Nuevo Testamento, el Espíritu no era visto como una inteligencia inmaterial, sino como un ser integral compuesto de materia tenue y alma. El espíritu era asimilado con el viento, imperceptible, pero capaz de tener cierta injerencia en el plano físico. En el pastor de Hermas, el Espíritu Santo se exhibe librando una guerra casi física dentro del cuerpo del creyente contra los espíritus malignos más groseros y burdos. Esto nos daría algunas pistas para entender por qué las iglesias celebraban el nacimiento espiritual a la par del nacimiento según la carne. Epifanía y natividad estuvieron coaligadas en el cristianismo primitivo. Es altamente plausible que la cristiandad haya tendido a valorar aún más la natividad según la carne en términos de Juan Crisóstomo, cuando se cuajó con solidez la doctrina de Jesús como verdadero hombre y verdadero Dios. En el año 428, San Cirilo, patriarca de Alejandría, entró en discusiones con Nestorio, obispo de Constantinopla, pues este último predicaba que la Virgen María no era la Madre de Dios, pues ambas naturalezas de Jesús estaban separadas de manera irremediable.
El obispo de Constantinopla estaba imbuido en las enseñanzas cristológicas de la escuela de Antioquía, más precisamente de Teodoro de Mopsuestia. Nestorio insistió en que el término Christotokos, es decir, Madre de Cristo, era más apropiado, pues según él, María solo habría dado a luz al hombre, como una especie de instrumento de Dios, pero que dada su condición creatural no podría traer al mundo a Dios. San Cirilo reaccionó de una manera severa y contundente ante las aserciones de Nestorio. El obispo de Alejandría enfatizó en que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre al mismo tiempo. El título en disputa Theotokos fue ampliamente aceptado en la escuela de Alejandría. Se desprendía de la Communicatio Idiomatum y expresaba la verdad de que, puesto que su persona estaba constituida por el Verbo, el encarnado era apropiadamente designado Dios. Para Cirilo, la posición de Nestorio reducía la humanidad de Cristo a una mera apariencia, a un espíritu descarnado, a un alma sin contenido vital. Si la pasión, los sufrimientos y los actos salvíficos de Cristo no fueran los del Verbo encarnado, sino los de un simple hombre, no habría redención para la raza humana. En sus propias palabras aducía: como dos pedazos de cera cuando se fusionan hacen uno, así también el que recibe la Sagrada Comunión está tan unido con Cristo que Cristo está en él y él está en Cristo. La urgencia del obispo de Alejandría radicaba en exhibir que el Logos gozaba de una doble naturaleza estrechamente vinculada e interdependiente. Era semejante a los hombres, ya que, aunque era Dios, tenía forma de hombre. Era Dios en apariencia como la nuestra, y el Señor en forma de esclavo. La naturaleza divina de Cristo no es sólo la naturaleza de la segunda persona del Santo Trino de Dios, sino también la naturaleza divina de las tres personas de Dios: Dios Padre, Dios Verbo y Dios Espíritu. La unidad y homoousion de la naturaleza divina se subraya en la cláusula: Dios Padre y Dios Hijo son uno en naturaleza. Todas estas grandes tradiciones cristianas hicieron mella en el imaginario de los hombres y mujeres de la Edad Media. Las concepciones que las personas tenían sobre Dios fueron incrustándose gradualmente en las mentes y corazones de los fieles. Los distintos episodios de la vida de Jesús, su madre, los apóstoles y sus primeros seguidores se inmiscuyeron en la mentalidad de la Grey, y para ello fue preciso un incansable proceso pedagógico que involucrase de primera mano a las gentes sencillas. Uno de los símbolos más reconocibles de la Navidad, el árbol, podría hallar su origen en los gélidos bosques del mundo germánico, hacia el siglo VIII de la Era Común. En esta época, el norte del continente europeo aún se hallaba inmerso en un incansable proceso evangelizador. Las costumbres paganas de las antiguas tribus germánicas aún se hallaban no menos que vigentes, y los antiguos cultos naturalistas contaban con varios fieles. Uno de los personajes principales del camino evangelizador de la ancestral Magna Germania era San Bonifacio. Desde muy pequeño, San Bonifacio quería ser monje y dedicarse a la actividad misionera. Después de un breve intento, buscó la aprobación oficial del Papa San Gregorio II. El Papa lo encargó de predicar el Evangelio al pueblo alemán. También en este momento, San Bonifacio cambió su nombre de Winfried a Bonifacio. San Bonifacio viajó a Alemania a través de los Alpes a Baviera y luego a Hesse y Turingia. En 722, el Papa consagró a San Bonifacio como obispo con jurisdicción sobre toda Alemania. Sabía que su mayor desafío era erradicar las supersticiones paganas que impedían la aceptación del Evangelio y la conversión de las personas.
Conocido como el apóstol de Alemania, continuaría predicando el Evangelio hasta su martirio en el año 754. Se dice que durante la noche de una víspera de Navidad, San Bonifacio y sus seguidores estaban recorriendo una antigua vía romana ya cubierta por la nieve, y esta vía atravesaba un espeso bosque. Después de un arduo caminar, el santo y su grey hallaron casas vacías en una llanura, y en medio del claro de un bosquecillo hallaron ante sí el roble del dios germánico del trueno Thor. Enfrente del portentoso árbol había una cálida fogata. San Bonifacio se acercó a las personas del pueblo y les saludó, diciendo que venía a entregar una buena noticia, el Evangelio. Hunrad, el anciano sacerdote de Thor, dio la bienvenida a San Bonifacio y sus compañeros. Hunrad entonces les dijo: «Quédense quietos, hombres comunes, y miren lo que los dioses nos han llamado a hacer aquí. Esta noche es la noche de la muerte del dios del sol Baldur, así llamado el Hermoso, amado de dioses y hombres. Esta es la hora de la oscuridad y del poder del invierno, del sacrificio y del miedo poderoso. Esta noche el gran Thor, el dios del trueno y la guerra, a quien está consagrado este roble, está apenado por la muerte de Baldur y enojado con este pueblo porque han abandonado su adoración. Hace mucho tiempo que no se coloca una ofrenda sobre este altar. Hace mucho tiempo que las raíces de su árbol sagrado no se alimentan con sangre. Por eso sus hojas se han secado antes de tiempo y sus ramas están cargadas de muerte. Por lo tanto, los eslavos y los sajones nos han vencido en la batalla. Por lo tanto, la cosecha ha fallado y las hordas de lobos han devastado los rediles y el jabalí ha matado al cazador. Por tanto, la peste ha caído sobre sus moradas y los muertos son más que los vivos en todas las aldeas. Respóndanme ustedes, ¿no son estas cosas verdad? La gente expresó su aprobación y luego comenzó un canto en alabanza a Thor. Se dice que Hunrad exigía el sacrificio de un niño, un pequeño llamado Asulf, quien fue arrebatado de sus padres y posicionado sobre un rudimentario altar para ser asesinado. Mientras Hunrad elevaba su martillo ceremonial dispuesto a aplastar el cráneo del infante, San Bonifacio lo detuvo con su báculo de obispo. El martillo cayó sobre el altar, destruyéndole, y el niño, feliz de sobrevivir a su cruento destino, corrió a los brazos de su madre. San Bonifacio, con el rostro radiante, habló entonces a la gente: «Escuchad, hijos del bosque. Ninguna sangre fluirá esta noche, excepto la que la piedad ha sacado del pecho de una madre. Porque esta es la noche del nacimiento del Cristo blanco, el Hijo del Padre Todopoderoso, el Salvador de la humanidad. Más justo es él que Baldur, el bello, más grande que Odín el sabio, más amable que Freya la buena. Puesto que él ha venido, el sacrificio ha terminado. La oscuridad también ha terminado. Thor, a quien has invocado en vano, está muerto. En lo profundo de las sombras del Niflheim se pierde para siempre. Y ahora, en esta noche de Cristo, comenzarán todos a vivir. Este árbol de sangre no oscurecerá más su tierra. En el nombre del Señor lo destruiré». San Bonifacio entonces luego tomó su hacha ancha y empezó a golpear el árbol. De repente se levantó un fuerte viento y el árbol cayó, arrancando sus raíces de la tierra y partiéndose en 4 pedazos. Detrás del poderoso roble había un abeto joven que apuntaba hacia el cielo como la torre de una catedral. San Bonifacio volvió a hablar a la gente: «Este arbolito, un niño pequeño del bosque, será su árbol sagrado esta noche.
es la madera de la paz, porque vuestras casas están construidas de abeto. Es el signo de una vida sin fin, porque sus hojas son siempre verdes. Mira cómo apunta hacia el cielo, que esto sea llamado el árbol de Cristo. Reuníos en torno a él, no en el bosque salvaje, sino en vuestras propias casas. Así que tomaron el abeto y lo llevaron al pueblo. El duque de Albolt colocó el árbol en medio de su gran salón. Pusieron velas en sus ramas y pareció llenarse de estrellas. Entonces San Bonifacio, con Hunrad sentado a sus pies, contó la historia de Belén, el niño Jesús en el pesebre, los pastores y ángeles. Todos escucharon atentamente. El pequeño Asulf, sentado en el regazo de su madre, dijo: «Madre, escucha. Ahora oigo cantar de nuevo a esos ángeles detrás del árbol. Algunos dicen que es verdad, algunos dicen que fueron los compañeros de San Bonifacio cantando: Toda gloria sea a Dios en lo alto y en la tierra paz». Esto es bastante diciente, toda esta historia. Durante el solsticio de invierno, los escandinavos adoraban al abeto y también al roble. El solsticio marcaba la pauta para un festival cuya finalidad era agradecer que el crecimiento comenzaba de nuevo y se llevaba a cabo durante las 12 noches sagradas. El árbol de Navidad comenzó como un sustituto del árbol solar divino. El abeto obviamente representaba al árbol. Las luces son para relámpagos. Las decoraciones tradicionales de nueces, manzanas doradas y bolas representaban la luna, el sol, las estrellas y los dioses. Los caballos, ciervos, cisnes, cabras, águilas y ardillas siguen siendo símbolos de la Navidad que se derivan del mito de Yggdrasil, así como animales que se sacrificaban a los dioses. Se dice que se sacrificaban 20 lobos y cuervos para Odín, machos cabríos para Thor, gatos para Freya y jabalines para Frey. En un árbol de Navidad tradicional aparecían todos los animales mencionados anteriormente. Nidhogg, el dragón, se representaba con hilos de palomitas de maíz o pasas envueltos alrededor del tronco. Se entregaban obsequios para traer la alegría navideña durante el festival. Los símbolos incorporados en el árbol de Navidad se derivan completamente de la mitología germánica y tienen su verdadero significado en este sistema de creencias. El cristianismo entonces aprovechó que este imaginario colectivo estaba tan arraigado en la sociedad para poder ejecutar su labor pastoral, su labor evangelizadora. Vemos cómo el rito del nacimiento de Jesús incrustó sus raíces en tradiciones que ya eran bastante conocidas por las personas, pero adquirieron estas tradiciones un significado totalmente diferente. Espero que si el video te ha gustado te suscribas y nos veremos en una próxima ocasión.